Las almas muertas, de Nikolai Gogol, parte 13. En la descripción os dejo todos los capítulos. Recordemos dónde habíamos quedado al finalizar el vídeo anterior. Chichikov estaba visitando a los parientes del general Bitrishov para anunciarles la boda de su hija. Viajaba acompañado por Platonov, un terrateniente apático que les sirve de mecenas. Visitan a los hermanos de este, su hermana y su cuñado Kostanshogla, al que Chichikov admira por su eficiencia a la hora de administrar su hacienda con orden y disciplina. En casa de este se entera de que hay una hacienda vecina en venta a un precio muy bajo, ya que su dueño es un derrochador que la ha hipotecado y abandonado. Chichikov decide encaminarse hacia allí con intención de adquirir esa ganga. Continuemos. Al día siguiente, todo salió de la mejor manera posible. Kostanshogla le entregó 10.000 rublos de buena gana, sin intereses ni avales, y se limitó a pedirle que firmara un recibo. Estaba dispuesto a ayudar de este modo a todo aquel que persiguiera el camino de la prosperidad. Enseñó a Chichikov su hacienda. Todo era sencillo y estaba dispuesto con inteligencia. Todo se había organizado de manera que funcionara por sí solo. No se desperdiciaba ni un minuto. Los campesinos no cometían la más mínima negligencia. El terrateniente, como si tuviera un ojo que todo lo viera, hacía que los hombres se pusieran inmediatamente manos a la obra. En ningún lugar había holgazanes. Ni siquiera Chichikov podía dejar de impresionarse por lo mucho que había hecho ese hombre en silencio, sin hacer ruido, sin redactar proyectos o tratados acerca de cómo proporcionar el bienestar a toda la humanidad. Asimismo, le impresionaba la esterilidad de la vida del habitante de la capital, ese que araña con sus pies los suelos de parqué, ese adulador de los salones, ese arquitecto de grandes proyectos que, en su torre de marfil, dicta instrucciones para los remotos confines del imperio. Chichikov estaba completamente extasiado, y la idea de convertirse en terrateniente arraigó en él aún más hondo. Kostanshogla no sólo le enseñó todo alrededor, sino que se ofreció a acompañarlo a casa de Shelabuev para examinar la finca juntos. Chichikov estaba de buen humor. Después de un desayuno copioso, se pusieron en camino los tres, que se montaron en el coche de Pavel Ivanovich, mientras que el droshky del anfitrión los seguía vacío. Yarb corría delante y ahuyentaba los pájaros de la carretera. A lo largo de 15 verstas, los bosques y las tierras de cultivo de Kostanshogla se extendieron a ambos lados del camino. Los bosques y los prados se alternaban sin cesar. Ni una sola brizna de hierba estaba fuera de su lugar. Todo, como en una creación divina, parecía formar parte de un jardín. Pero enmudecieron sin querer en cuanto empezaron las tierras de Shelabuev. En lugar de bosques,
vieron arbustos mordisqueados por el ganado y centeno cubierto de maleza que apenas había crecido, ahogado por las malas hierbas. Finalmente surgieron unas chozas vetustas sin cercado y, en el medio, una casa de piedra deshabitada sin terminar. Al parecer, no habían tenido material con el que hacer el tejado, así que por arriba se había quedado cubierta de paja ahora ennegrecida. El dueño vivía en otra casa de una sola planta. Salió corriendo a recibirlos, enfundado en su vieja levita, greñudo y con unas botas agujereadas, soñoliento y desaliñado. Pero se percibía algo de bondad en su rostro. Se alegró de verlos de un modo indescriptible, como si de pronto se reencontrara con unos hermanos de quienes llevara mucho tiempo separado. —¡Konstantín Fiodorovich! ¡Platón Mijáilovich! —¿Cómo les agradezco su visita? Déjenme que me frote los ojos. La verdad, pensaba que ya nadie se dignaría a venir a verme. Todos huyen de mí como de la peste. Se creen que les pediré prestado dinero. Oh, la vida es dura, muy dura, Konstantín Fiodorovich. Sé que la culpa es toda mía. ¿Qué le voy a hacer? Vivo como un cerdo. Perdonen, señores, que los reciba con estas pintas. Las botas, como ven, están llenas de agujeros. ¿Qué les puedo ofrecer? No se ande con ceremonias, venimos por negocios. Aquí tiene un comprador, Pavel Ivanovich Chichikov, dijo Kostanshogla. Estoy muy contento de conocerlo. Permítame que le estreche la mano. Chichikov le ofreció ambas. Me habría gustado, respetabilísimo Pavel Ivanovich, enseñarle una finca que mereciera su atención. Y bien, señores, díganme, ¿han comido? Hemos comido, sí, hemos comido, dijo Kostanshogla, ansioso de despacharlo enseguida. No perdamos más tiempo. Vamos ahora mismo a verla. Vamos. Shelabuev cogió su gorra. Los visitantes se cubrieron la cabeza y se enfilaron por la calle del pueblo. A ambos lados se erguían unas casuchas cerradas con sus diminutas ventanas tapadas con paños. Vamos a ver mi desorden y abandono, dijo Shelabuev. Por supuesto, han hecho muy bien en comer antes de venir. ¿Puede creerlo, Konstantín Fiodorovich? En casa no hay ni una gallina. A ese extremo hemos llegado. Suspiró, y como si presintiera que obtendría poca compasión de Konstantín Fiodorovich, cogió a Platónov del brazo y caminó adelante con él, apretujándolo fuerte contra su pecho. Kostanshogla y Chichikov se quedaron rezagados y, cogidos del brazo, los siguieron a cierta distancia. La vida es dura, Platón Mijáilovich, muy dura, dijo Shelabuev a Platónov. No se imagina lo dura que es. Sin dinero, sin pan, sin botas. Para usted, lo sé, es como si le hablaran en un idioma extranjero. Si yo fuera joven y estuviera solo, por mí ni fu ni fa. Pero cuando todas estas calamidades se abaten sobre uno en la senectud, con una mujer y 5 hijos a los que mantener, te sientes un miserable, un auténtico miserable.
Bueno, si vende el pueblo, se arreglaría su situación, ¿no? Preguntó Platónov. Ah, qué arreglo ni qué 8 cuartos, dijo Shellabuev con un gesto de desdén. Todo se irá en pagar deudas. A mí no me quedarán ni 1000 rublos. ¿Y qué hará, pues? Solo Dios lo sabe. ¿Es que no tratará de hacer nada para salir de esta situación? ¿Y qué quiere que haga? Bueno, supongo que podría conseguir algún tipo de trabajo. Pero si solo soy secretario provincial, ¿qué puesto de trabajo podrían darme? Sería uno insignificante. ¿Cuánto ganaría a lo sumo? ¿500 rublos? Hágase administrador. ¿Y quién me confiaría una hacienda si he echado a perder la mía? Bueno, uno no puede quedarse de brazos cruzados cuando se enfrenta al hambre y a la muerte. Le preguntaré a mi hermano si tiene algún conocido en la ciudad que pueda convencer a alguien para que le dé trabajo. No, Platón Mikhailovich, dijo Shellabuev, suspirando y estrechándole la mano con fuerza. Estoy para el arrastre. Me ajé antes de la vejez. Me duelen los riñones y, por los pecados que cometí en el pasado, sufro de reumatismo en el hombro. ¿Qué quiere que haga? ¿Por qué dilapidar el dinero del gobierno? En cualquier caso, ya hay montones de gente que se han metido en la administración pública para llenarse los bolsillos. Dios no quiera que suban los impuestos a las clases bajas para pagarme a mí un salario. He aquí los frutos de una conducta derrochadora, pensó Platónov. Esto es peor que mi letargo. Y mientras hablaban de este modo, Kostanchogla, que iba con Chichikov detrás, perdía los estribos. Fíjese, dijo Kostanchogla señalando con el dedo, hasta qué nivel de miseria ha arrastrado a sus campesinos. No tienen ni carros ni caballos. Si azota una epidemia a tu ganado, no hay motivo para mirar por tus posesiones. No queda más remedio que venderlo todo y proporcionar reses al campesino para que no se quede ni un solo día sin medios para hacer su trabajo. Ahora se precisarán años para arreglar el desaguisado, y los campesinos se habrán vuelto unos vagos. Se dedicarán a parrandear y se entregarán a la bebida. Por el mero hecho de haberlos tenido un año sin dar un palo al agua, los ha corrompido para siempre. Se han acostumbrado a vestir harapos y a deambular como vagabundos. ¿Y la tierra? Fíjese en qué tierra, decía señalando los prados que aparecieron justo después de las isbas. Todas son tierras de regadío. Aquí plantaría lino, y solo con eso ganaría unos 5000 rublos. Si sembrara nabos, conseguiría otros 4000. Y mire allí. El centeno crece en la ladera. Es silvestre. No ha sembrado grano alguno, estoy seguro. Y mire los barrancos. Allí plantaría unos bosques que ni los cuervos podrían volar hasta la copa de sus árboles. Descuidar así una tierra tan fecunda. Y si no tenía con qué arar, al menos habría podido coger una pala y cultivar verduras. Habría obtenido un huerto. Tendría que haber cogido él mismo la pala y obligar a su mujer e hijos, así como a los criados, a hacer lo mismo. No le habría costado nada. Si has de morir, cerdo, hazlo al menos trabajando. Si mueres, por lo menos que sea mientras cumples con tu deber, no atiborrándote como un cerdo en la cena. Dicho esto,
Kostanchogla escupió, y un humor bilioso le cubrió la frente como una nube sombría. Se acercaron y se detuvieron al borde de un acantilado cuyas laderas estaban cubiertas de arbustos puntiagudos. El recodo del río relumbraba, y el contrafuerte de la montaña se recortaba oscuro en lontananza, mientras en un punto intermedio se entreveía parte de la casa del general Vitríshov oculta entre el boscaje. Y más allá, también una montaña tupida con bosques de ramas combadas que, a lo lejos, parecía sembrada de un polvillo azulado, lo que hizo que Chichikov cayera en la cuenta de que debían de ser las tierras de Tintítnikov. Entonces Chichikov dijo: «Si aquí se plantara un bosque, el paisaje podría ser más bello que...» «¿Acaso es amante de los paisajes?», preguntó Kostanchogla, que se lo quedó mirando con aire severo. «Cuidado, si va en busca de paisajes bellos, acabará sin grano y sin vistas. Fíjese en la utilidad, no en la belleza. La belleza llega por sí misma. Tome las ciudades, por ejemplo. Las mejores y las más hermosas son las que se construyeron por sí solas, donde cada cual edificó conforme a sus necesidades y a sus gustos. Pero las que se construyeron siguiendo una hilera fina no son mejores que los cuarteles del ejército. Deje a un lado la belleza y fíjese en las cosas esenciales. Es una lástima que haya que esperar tanto. Me gustaría mucho verlo todo tal y como desearía que fuese». «Hay que ver. Habla como un jovenzuelo de 25 años. Alguien con la cabeza llena de pájaros. Un funcionario de San Petersburgo. Absurdo. Paciencia. Trabaje 6 años del tirón. Plante, siembre, labre la tierra. No descanse ni un minuto. Es duro, pero luego, cuando haya removido la tierra como es debido, ella le empezará a ayudar. Y ya no habrá de tener 1.000.000 de rublos. No, amigo. Tendrá, además de sus 70 siervos, otros 700 que no verá. Todo se multiplica por 10. No tengo que mover ni un dedo. Todo ocurre por sí solo. Sí, la naturaleza ama la paciencia. Es una ley dada por Dios que bendice a quien es paciente». «Oh, al escucharle siento un estallido de fuerza y mi espíritu también se eleva». «Pero mire cómo está labrada la tierra», exclamó Kostanchogla con un sentimiento de amargura corrosiva a la vez que señalaba la pendiente. «No puedo quedarme más tiempo aquí. Me mata ver este desorden y abandono. Ahora ya puede cerrar el trato sin mí. Apropiese de la valiosa posesión de este imbécil cuanto antes. No hace sino deshonrar este don de Dios». Dicho esto, a Kostanchogla le invadió un estado de ánimo sombrío, bilioso, turbulento. Se despidió de Chichikov y después de alcanzar al amo de la hacienda, se despidió también de él. «Por favor, Konstantin Fiodorovich», dijo el amo sorprendido, «¿acaba de llegar y ya se quiere ir?» «No puedo quedarme. Tengo que volver a casa urgentemente», dijo Kostanchogla, que se despidió, subió a su carruaje y se fue. Shelobuev pareció entender el motivo de su partida. «Konstantin Fiodorovich no ha podido soportarlo», dijo. «No es plato de buen gusto para un propietario como él ser testigo de una gestión desordenada como esta.
Créame, Pavel Ivanovich, este año ni siquiera sembré trigo, palabra de honor. No me quedaban semillas. Además de que no tenía nada con que sembrar. Dicen que su hermano, Platón Mikhailovich, es un administrador excelente. Y en cuanto a Konstantin Fyodorovich, ¿qué se puede decir? Es una suerte de Napoleón. La verdad, a menudo pienso, ¿por qué a una sola cabeza le toca en suerte tanta inteligencia? Al menos podría haber caído una gota en mi cabeza de chorlito. Miren aquí, señores, tengan cuidado al cruzar el puente si no quieren caer al agua. Mandé arreglar los tablones esta primavera. Por quienes más lo siento es por los campesinos pobres. Necesitan buenos ejemplos, pero ¿qué clase de ejemplo soy yo? ¿Qué quiere que haga? Tómelos, Pavel Ivanovich. Están a su disposición. ¿Cómo voy a enseñarles qué es el orden si yo mismo soy desordenado? Ya hace tiempo que los habría emancipado, pero no habría tenido ningún sentido. Veo que primero hay que ponerlos en condición de saber valerse por sí mismos. Se necesita a alguien estricto pero justo para que viva con ellos un tiempo y les influya dándoles ejemplo con su incansable actividad. El hombre ruso, por mi propia experiencia, no puede prescindir de alguien que lo espolee. De lo contrario, o se amodorra o se desmoraliza. Es extraño, observó Platónov. ¿Por qué los rusos están tan dotados para amodorrarse y echarse a perder? De modo que, si no se vigila al pueblo llano, acaban convertidos en borrachos y canallas. Es por falta de educación, señaló Chichikov. Solo Dios sabe por qué. Nosotros somos personas ilustradas. Fuimos a la universidad, pero ¿para qué valemos? Bueno, ¿qué conocimientos adquirí yo? No solo no aprendí a llevar una vida ordenada, sino que, además, asimilé el arte de derrochar dinero en refinamientos nuevos de toda clase y me habitué a esos objetos que requieren gastar un dineral. Lo único que aprendí es a dilapidar mi capital en todo tipo de comodidades. ¿Acaso se debe a que estudié de un modo desordenado? No, pues lo mismo hizo el resto de mis compañeros. 2 o 3 sí que obtuvieron beneficios. Y eso quizá porque de todos modos ya eran inteligentes. Mientras que los demás solo se esforzaron en aprender aquello que perjudica a la salud y te empuja a gastar. Por Dios, ¿sabe qué pienso? A veces me da la impresión de que los rusos son seres condenados. Quieren hacerlo todo y no pueden hacer nada. Siempre piensan, mañana empezaré una vida nueva, mañana me pondré a dieta. Pero eso nunca llega. Ese mismo día por la tarde se dan tal atracón que solo atinan a parpadear y ni siquiera pueden mover la lengua para articular una palabra. Se quedan solos como mochuelos mirando a todos los demás. A fe mía, así son todos. Sí, dijo Chichikov, esbozando una sonrisa irónica. Eso es lo que pasa. No hemos nacido para el buen juicio. No creo que entre nosotros haya nadie juicioso. Incluso si veo a alguien que lleva una vida ordenada, que guarda y acumula dinero, no me lo creo.
Cuando sea viejo, el diablo lo tentará. Luego se lo gastará todo de un tirón. Y todos, sin excepción, son así, de verdad, tanto los ilustrados como los que no lo son. No, hay algo más que nos falta, pero no sé decir qué es. Mientras conversaban, dieron una vuelta alrededor de las isbas y luego el carruaje pasó a través de los prados. De no ser porque habían talado los árboles, el lugar habría sido precioso. Surgió una vista panorámica. A un lado se divisaba la neblina azul de las colinas en las que Chichikov había estado hacía poco. No obstante, no se veían el pueblo de Tintívnikov ni el del general Bitrishov. Quedaban ocultos tras las montañas. Después de bajar a los prados, donde sólo crecían sauces y bosquecillos de álamos, pues habían talado los árboles altos, visitaron un destartalado molino de agua y vieron un río que, de haber habido algo que transportar, se habría podido utilizar para el transporte fluvial. Aquí y allá pasaba un ganado escuálido. Después de echar un vistazo, pero sin bajar del coche, volvieron al pueblo donde se encontraron con un campesino en la calle. El campesino se rascaba las lumbares y bostezaba haciendo un ruido tan estentóreo que incluso provocó que cundiera el pánico entre los pavos del campesino más veterano. Se veían los mismos bostezos en todas las construcciones. Los tejados también bostezaban. Platónov los miró y bostezó. Remiendo sobre remiendo, pensó Chichikov cuando vio que en una isba habían colocado una serie de puertas a modo de techumbre. La economía del pueblo se basaba en el sistema de Trishkin, que cortó las bocamangas y los faldones de su caftán para remendar los codos. «Ya ve cómo son las cosas en mi hacienda», dijo Shelabuev. «Ahora echaremos un vistazo a la casa». Y los condujo al interior. Chichikov esperaba encontrar también allí harapos y objetos que inspiraran bostezos. Pero, para su sorpresa, constató que en las habitaciones reinaba el orden. Al entrar, les impresionó la mezcla de miseria y de los últimos caprichos en materia de objetos de lujo. Había un busto de Shakespeare sobre el tintero. En la mesa descansaba un elegante rascador de espaldas de marfil. La señora de la casa, vestida con buen gusto a la última moda, los recibió junto con 4 niños también elegantemente vestidos e incluso una institutriz. Todos tenían buena presencia, pero habría sido mejor si hubieran ido vestidos con faldas de lino y camisas sencillas. Si hubiesen estado correteando por el patio y no se distinguiesen en nada de los hijos de los campesinos. Enseguida la señora recibió una visita, una mujer parlanchina y cabeza hueca. Y las damas se retiraron a sus aposentos. Los niños corrieron detrás de ellas. Los hombres se quedaron solos. ¿Cuál es, pues, su precio?, inquirió Chichikov. Se lo pregunto, confieso, esperando oír cuál es su último precio, el más bajo, ya que la hacienda está en un estado peor del que me imaginaba.
No podía ser peor, Pavel Ivanovich, dijo Shellabuev. Y eso aún no es todo. Seré sincero. De las 100 almas que constan en el censo, solo 50 están vivas. El cólera causó estragos aquí. Otros, sin más, se fugaron sin documentos, de modo que puede darlos por muertos. Pues si les tuviera que reclamar que volvieran por vía judicial, habría que vender toda la finca para pagar las costas procesales. Por eso solo pido 35.000 rublos. Chichikov, por supuesto, empezó a regatear. Por Dios, ¿cómo podría pagar a alguien 35.000? 35.000 por esto. Venga, acepte 25.000. Platonov se sintió avergonzado. Cómprela, Pavel Ivanovich, dijo. Cualquiera pagaría ese precio por la hacienda. Si no le da los 35.000, mi hermano y yo juntaremos el dinero y la compraremos. Muy bien, de acuerdo, dijo Chichikov asustado. Está bien, pero con la condición de que la mitad de la suma se pague el próximo año. No, Pavel Ivanovich, eso sí que de ninguna manera. Deme la mitad ahora y el resto dentro de 15 días. De hecho, el banco me ofrecería esa misma cantidad si la hipotecara. Solo me alcanzaría para alimentar a las sanguijuelas de mis acreedores. ¿Y cómo lo hago? De verdad no lo sé. Solo llevo encima 10.000 rublos, dijo Chichikov. Pero mentía, pues tenía 20.000 en total, contando el dinero que le había prestado Kostanshogla. En cierto modo, se resistía a entregar tanto dinero de golpe. No, se lo ruego, Pavel Ivanovich. Ya le he dicho que necesito sin falta 15.000. Le prestaré 5.000, se ofreció Platonov. Bueno, en ese caso, dijo Chichikov, y pensó. Me viene muy bien, la verdad, que me preste ese dinero. Trajeron el cofrecillo del carruaje y al instante se sacaron del interior 10.000 rublos para Shellabuev. En cuanto a los 5.000 restantes, Chichikov prometió llevárselos al día siguiente. Es decir, esa era la promesa, pero su intención era entregarle 3.000 y el resto después, 2 o 3 días más tarde quizás, y de ser posible aplazar el pago todavía más. En cierto modo, a Pavel Ivanovich le disgustaba desprenderse del dinero. Incluso cuando se veía obligado a pagar, siempre le parecía mejor hacerlo al día siguiente que el mismo día. ¿Y dónde vivirá a partir de ahora? Preguntó Platonov a Shellabuev. ¿Acaso tiene otro pueblo? Bueno, tendremos que trasladarnos a la ciudad. Allí tengo una casucha. Es por el bien de mis hijos. Necesitan profesores. Aquí probablemente se encuentre un profesor de catecismo, pero nada de profesores de música o de danza, ni siquiera pagando. No tiene ni un mendrugo de pan, pero da a sus hijos clases de danza, pensó Chichikov. Extraño, pensó Platonov. En cualquier caso, tendremos que regar el trato de alguna manera, ¿no? Dijo Shellabuev. Kiriushka, trae una botella de champán, hermano. No tiene ni un mendrugo de pan,
Pero sí champán, pensó Chichikov. Platonov simplemente no sabía ni qué pensar. Shellabuev había comprado el champán por necesidad. Había enviado a alguien a la ciudad a buscarlo, pero en la tienda no le fiaban kebabs y le apetecía beber. ¿Qué más podía hacer? Pero el francés, que había llegado recientemente de San Petersburgo con algunos vinos, daba crédito a todo el mundo. No había tenido elección. Había tenido que comprar una botella de champán. Trajeron el champán. Bebieron 3 copas cada uno y se achisparon considerablemente. Shellabuev se relajó y se volvió más inteligente y encantador, prodigando bromas y anécdotas. ¿Qué conocimiento tan profundo de los hombres y del mundo revelaba su discurso? Apreciaba muchas cosas bien y con perspicacia. Retrataba en pocas palabras a los terratenientes vecinos con todo lujo de detalles y pericia. Veía claramente los errores y defectos en cada cual. Conocía a la perfección la historia de los hacendados que se habían arruinado, el por qué, el cómo y las causas de su ruina. Sabía transmitir hasta la más mínima de sus costumbres con tanta gracia y originalidad que sus oyentes se quedaron cautivados y estaban dispuestos a admitir que era un hombre de gran sabiduría. Me sorprende, dijo Chichikov, que con su inteligencia no haya encontrado medios ni recursos. Los medios los tengo, afirmó Shellabuev, y acto seguido procedió a verter sobre ellos un montón de proyectos. Todos eran tan absurdos, tan extraños, tan ajenos al conocimiento de la gente y del mundo, que sus interlocutores no podían sino encogerse de hombros y decir: «Dios mío, ¿qué abismo hay entre el conocimiento del mundo y la capacidad de hacer uso de ese conocimiento?» Todo se basaba en la necesidad de obtener de un lugar u otro inmediatamente 100 o 200.000 rublos. Entonces le parecía que todo funcionaría como es debido. Su hacienda iría como la seda. Se harían todas las reformas. Se cuadriplicarían todos los ingresos y él tendría la posibilidad de saldar todas sus deudas. Y cada discurso acababa con las siguientes palabras: «¿Pero qué quieren que haga? No hay en ningún sitio un benefactor dispuesto a prestarme 200.000 rublos o simplemente 100.000. Es obvio que no es la voluntad de Dios». «¡Oh! Solo faltaría», pensó Chichikov, «que Dios mandara 200.000 rublos a un imbécil como este». «Bueno, una tía mía tiene 3 millones», afirmó Shellabuev. «Una anciana devota. Dona dinero a iglesias y monasterios, pero es una roñosa cuando se trata de ayudar a un pariente. Es una mujer chapada a la antigua, digna de ver. Debe de tener unos 400 canarios, así como perros falderos, chupópteros y criados de esos que ya no se ven en ninguna parte. El sirviente más joven rondará los 60 años, pero ella todavía lo llama diciendo: chico! Si un invitado no se comporta como es debido,
ordena que no le sirvan el plato a la hora de comer y se queda en ayuno. Esa clase de mujeres. Platónov esbozó una sonrisa maliciosa. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde vive? Preguntó Chichikov. Vive aquí, en la ciudad. Se llama Alexandra Ivanovna Yenásarova. ¿Por qué no le pide ayuda a ella entonces? Dijo Platónov, compadeciéndose. Me parece que, si entendiera la situación en que se encuentra su familia, no podría negarle su ayuda. ¡Uy, sí que podría! La tía es dura de roer. Es una vieja hecha de piedra. Además, sin mí, tiene ya un montón de aduladores pululando a su alrededor. Uno de ellos aspira a ser gobernador y se hace pasar por pariente suyo. Hágame un favor, dijo de repente dirigiéndose a Platónov. La semana que viene daré una cena para todos los dignatarios de la ciudad. Platónov abrió mucho los ojos de la sorpresa. Aún ignoraba que, en Rusia, en sus ciudades y capitales, se encuentra una raza de sabios cuyas vidas son un enigma rematadamente inexplicable. Parece que se lo han gastado todo, les acucian las deudas, no tienen recursos en ninguna parte, pero ofrecen banquetes. Todos los invitados presentes aseguran que aquel será su último banquete y que, al día siguiente, el anfitrión será llevado a rastras a la cárcel. Pasan 10 años y el sabio todavía se tiene en el mundo. Acumula más deudas que antes y, aun así, da banquetes en los que todos los presentes piensan que aquel será el último que ofrezca y que al día siguiente el anfitrión será llevado a rastras a la cárcel. La casa de Shelabuev era un fenómeno insólito en la ciudad. Un día, el sacerdote, ataviado con su sotana, oficiaba allí una misa. Al día siguiente, algunos actores franceses iban a ensayar. Algunos días era imposible encontrar un mendrugo de pan. Otros se daba una espléndida recepción a todos los actores y artistas y se les otorgaba una generosa donación. A veces había épocas tan difíciles que cualquier otro, en su situación, ya se habría colgado o disparado un tiro. Pero lo salvaba su índole religiosa, que coexistía en extraña combinación con su vida licenciosa. En esos momentos amargos, leía acerca de la vida de mártires y de aquellos que habían entrenado sus mentes para afrontar las desventuras. En esos momentos, toda su alma se sosegaba, su espíritu se conmovía profundamente y los ojos se le llenaban de lágrimas. Rezaba y, cosa extraña, casi siempre le llegaba ayuda inesperada de alguna parte. Bien, uno de sus viejos amigos se acordaba de él y le enviaba dinero. Bien, una mujer desconocida de paso por el pueblo, después de oír a la gente hablar por casualidad de su historia, con la impetuosa generosidad del corazón femenino, le hacía un obsequio caro. Bien, se fallaba una sentencia a su favor en una causa de la que nunca había tenido noticia. Entonces reconocía la misericordia infinita de la providencia. Mandaba oficiar una misa de agradecimiento y volvía a su vida licenciosa.
Lo encuentro patético, realmente patético, dijo Platón a Chichikov cuando, después de despedirse de él, abandonaron el pueblo. El hijo pródigo, dijo Chichikov. No tiene sentido compadecerse de gente así. Pero pronto dejaron de pensar en él. Platón, porque consideraba las situaciones de la gente de manera apática y soñolienta, como hacía con todas las cosas del mundo. Cuando asistía al sufrimiento ajeno, su corazón sufría y se encogía, pero, en cierto modo, las impresiones no dejaban una huella profunda en su alma. Si no pensaba en Shellabuev, era porque tampoco pensaba en sí mismo. Por su parte, si Chichikov no pensaba en Shellabuev, era porque todos sus pensamientos estaban ocupados en su compra recién hecha, que no era cosa de broma. Se quedó pensativo, y las conjeturas e ideas se volvieron más serias y confirieron involuntariamente a su rostro una expresión de gravedad. Paciencia, trabajo, es pan comido. Son cosas que conozco, por así decirlo, desde que llevaba pañales. Para mí no constituyen ninguna novedad, pero ¿tendré a mi edad tanta paciencia como en la juventud? Como quiera que fuese, desde cualquier punto de vista que examinara la compra, veía que se trataba de una adquisición ventajosa. Podía, por ejemplo, hipotecar la hacienda después de vender las mejores tierras por parcelas. Podía ocuparse él mismo de la administración de la hacienda y convertirse en un terrateniente al estilo de Kostanchogla, valiéndose de sus consejos como vecino y benefactor. Incluso podía revender las tierras si no quería explotarlas él mismo y quedarse con los fugitivos y los muertos. Entonces se le presentaba otra ventaja. Podía desaparecer de aquellos lugares sin más, sin devolverle a Kostanchogla el dinero que le había prestado. Idea curiosa. No la había concebido el propio Chichikov, sino que había surgido así, por las buenas, burlona y sonriente. Y le hacía guiños. ¡Qué traviesa! ¡Impúdica! ¿Quién es el creador de esas ideas que acuden súbitamente a la mente? Le embargaba el placer de sentirse propietario de una hacienda real y no imaginaria. Propietario de tierras, parcelas y personas. Personas que no eran seres imaginarios que sólo existían en sus sueños, sino individuos de carne y hueso. Y empezó a dar saltitos poco a poco y a frotarse las manos y a hacerse guiños a sí mismo. Y trompeteó una marcha con el puño, llevándoselo a la boca en forma de tubo. E incluso pronunció en voz alta algunas palabras estimulantes dirigidas a sí mismo, del estilo de guapo y gallito. Pero luego, dándose cuenta de que no estaba solo, trataba de contener su ímpetu y frenesí. Y cuando Platón, que había tomado alguno de aquellos sonidos por frases dirigidas a él, le preguntaba «¿Qué dice?», él respondía «Nada». Pero en uno de esos instantes, al mirar alrededor, vio que hacía tiempo que atravesaban una arboleda magnífica. Una encantadora hilera de abedules se extendía a derecha e izquierda.
Los blancos troncos de los abedules y de los álamos, relumbrando como una empalizada de nieve, se erguían esbeltos y ligeros sobre el tierno verdor de las hojas recién abiertas. Los ruiseñores rivalizaban entre sí por ver quién era el que cantaba más alto. Los tulipanes silvestres se recortaban como manchas amarillas en la hierba. Chichikov no podía explicarse cómo había ido a parar a aquel hermoso lugar cuando poco antes habían pasado por campos abiertos. Entre los árboles surgió una iglesia de piedra blanca y al otro lado, entre el boscaje, apareció una reja. Al final de la calle salió a su encuentro un señor cubierto con una gorra y un bastón nudoso en la mano. Un perro de raza inglesa, de patas finas y largas, corría delante de él. «Aquí está mi hermano Vasili», dijo Platonov. «¡Alto, cochero!» y se apeó del coche. Chichikov hizo lo propio. Los perros ya habían tenido tiempo de besarse. El ágil azor de patas finas lameteó el hocico de Yarb con su lengua rauda. Después lamió la mano de Platonov y luego saltó sobre Chichikov y le lamió la oreja. Los hermanos se abrazaron. «Por favor, Platón, ¿te das cuenta de lo que me haces?», dijo el hermano que se llamaba Vasili. «¿A qué te refieres?», respondió Platonov con aire de indiferencia. «Pero, ¿cómo es eso? Hace 3 días que no das señales de vida. Un mozo de Pitush trajo tu caballo. Se ha ido, dijo, no sé con qué señor. Bueno, si al menos me hubieras dicho a dónde ibas, para qué, por cuánto tiempo. Por favor, hermano, ¿cómo puedes comportarte así? Dios sabe la cantidad de cosas que se me han pasado por la cabeza estos días». «¿Qué quieres que haga? Me olvidé», dijo Platonov. «Fuimos a visitar a Konstantin Fyodorovich. Te envía saludos. Y nuestra hermana también. Pavel Ivanovich, le presento a mi hermano Vasili. Vasili, hermano, este es Pavel Ivanovich Chichikov». Los recién presentados se dieron un apretón de manos, se quitaron las gorras y se dieron los besos de rigor. «¿Quién será este Chichikov?», pensaba Vasili. En materia de amistades, mi hermano Platón no es demasiado exigente. Examinó a Chichikov tanto como lo permitía el decoro y vio que era un hombre de buenas intenciones a juzgar por las apariencias. Por su parte, Chichikov también examinó a Vasili tanto como lo permitía el decoro y vio que el hermano era más bajo de estatura que Platón, de cabello más oscuro y no tan guapo de cara, pero que los rasgos de su cara reflejaban mucha más vida y animación, más bondad de espíritu. Se veía que no era tan dado a la ensoñación. «He decidido, Vasia, viajar con Pavel Ivanovich por la Santa Rusia. ¿Quién sabe? Tal vez así se disipe mi melancolía». «¿Y cómo lo decidiste así de repente?», preguntó Vasili desconcertado. Y le faltó poco para añadir: «Y además, irte con alguien a quien acabas de conocer, que quizás sea un indeseable y el demonio sabe qué más». Lleno de desconfianza, miró de reojo a Chichikov y vio que su corrección era impecable. Doblaron a la derecha y cruzaron la entrada.
Era un viejo patio así como la casa, de esas de las que hoy ya no se construyen, con aleros bajo un tejado alto. Dos enormes tilos crecían en medio del patio, cuya mitad cubrían con su sombra. Al pie de ellos había muchos bancos de madera. Lilas y cerezos en flor rodeaban como una gargantilla de abalorios el patio junto a la cerca oculta de todo bajo las flores y las hojas. La casa señorial estaba completamente cerrada. Sólo las puertas y las ventanas se entreveían graciosamente a través de las ramas. Entre los troncos de los árboles, rectos como flechas, se veían las cocinas, las despensas y las bodegas. Todo estaba inmerso en el follaje. Los ruiseñores trinaban con fuerza, inundando la espesura con su canto. Sin querer, se apoderaba del alma una sensación de agradable quietud. Todo evocaba esos tiempos de indolente despreocupación en que la vida era apacible y todo era sencillo y sin complicaciones. Vasili invitó a Chichikov a que tomara asiento. Se sentaron en los bancos bajo los tilos. Un muchacho de unos 17 años, vestido con una bonita camisa roja, trajo y dejó delante de ellos jarras de quebas de frutas de diferentes colores y de toda clase, densos como el aceite, espumosos como la limonada con gas. Hecho esto, tomó una azada apoyada contra un árbol y se fue al huerto. Los hermanos Platonov, lo mismo que su cuñado Kostanshogla, no tenían lo que se dice propiamente criados. Todos trabajaban la tierra y se ocupaban por turnos de las tareas de la casa. Vasili siempre afirmaba que los criados no eran un estrato social. Cualquiera podía atender las necesidades del servicio sin que para ello hubiese personal específico. Que el ruso es bueno y diligente hasta el momento en el que deja de vestir la indumentaria de campesino. Pero en cuanto se enfunda una levita alemana, se vuelve torpe, ineficiente y perezoso. No se muda de camisa, deja de ir a las casas de baños y duerme con la levita puesta, debajo de la cual pululan chinches y una multitud incalculable de pulgas. En este punto, tal vez tenía toda la razón. En su aldea, el pueblo llano se vestía con particular elegancia. Los tocados de las mujeres estaban bordados en oro, y las mangas de sus camisas recordaban los flecos de los chales turcos. «Estos son los kebabs por los que nuestra casa es famosa desde hace tiempo», dijo Vasili. Chichikov se sirvió un vaso de la primera jarra. Era como la miel de tilo que una vez había bebido en Polonia. Cosquilleaba como el champán. El gas le estallaba en la boca como un hormigueo agradable. «Es néctar», dijo Chichikov. Tomó un vaso de otra jarra y aún era mejor. «La bebida de las bebidas», exclamó Chichikov. «Puedo decir que en casa de su estimado cuñado Konstantin Fyodorovich bebí un licor de primerísima calidad, y aquí en su casa el más delicioso de los kebabs». «Pues el licor también viene de nuestra casa.
Fue nuestra hermana quien empezó a prepararlo. Mi madre era de la pequeña Rusia, cerca de Poltava. Ahora todo el mundo se ha olvidado de cómo dirigir una hacienda. ¿Hacia qué partes y a qué lugares piensan viajar?, preguntó. Viajo, dijo Chichikov, balanceándose ligeramente en el banco y acariciándose la rodilla con la mano. No tanto por necesidad propia como por conveniencia de otro. El general Bitrishov, buen amigo mío y puede decirse que mi benefactor, me rogó que visitara a sus parientes. Por supuesto, los parientes son los parientes, pero, en parte, por así decirlo, también viajo por mí mismo. Pues, al margen del beneficio que me pueda reportar desde el punto de vista hemorroidal, ver mundo y el torbellino de la gente es, por sí mismo, por así decirlo, como un libro vivo, una segunda ciencia. Vasili se quedó pensativo. Este hombre habla de una manera un tanto alambicada, pero sus palabras, no obstante, contienen verdad, pensó. Después de estar un rato callado, se dirigió a Platónov. Empiezo a pensar, Platón, que un viaje puede, en efecto, espabilarte. Lo que pasa es que tienes el alma dormida. Simplemente te has dormido. Por cierto, ¿te has enterado de la mala pasada que nos ha jugado Linichin en tu ausencia? Se ha apoderado de un erial. En primer lugar, yo no habría cedido ese erial a ningún precio. Allí es donde, en primavera, nuestros campesinos celebran la primera semana después de Pascua. Los recuerdos del pueblo están unidos a ese terreno, y para mí las costumbres son sagradas. Estoy dispuesto a sacrificarme por ellas. No lo sabe, por eso se apoderó del terreno, dijo Platón. Es nuevo aquí. Acaba de llegar de San Petersburgo. Hay que explicárselo, hacérselo entender. Lo sabe perfectamente. Envié a alguien para que se lo dijera, pero él contestó con una grosería. Tendrías que haber ido tú en persona a aclarárselo. Ve y háblalo con él. No. Ya ha empezado a darse una importancia excesiva. No iré a verlo. Ve tú si quieres. Iría, pero no voy a inmiscuirme. Podría tomarme el pelo, engañarme. Si le parece bien, podría ir yo, se ofreció Chichikov. Dígame de qué se trata. Vasili lo miró y pensó. A este tipo de veras le gusta viajar. Solo hábleme de él para que me haga una idea de qué tipo de hombre es, dijo Chichikov, y también de qué va el asunto. Me resulta violento endosarle un quehacer tan desagradable. Este hombre para mí es un don nadie. Procede de una familia de la pequeña nobleza de nuestra provincia. Hizo carrera en San Petersburgo, se casó con la hija ilegítima de no sé quién y se jacta de lo lindo. Quiere dar la nota, pero nuestra gente no es estúpida. No acepta la moda como ley, ni cree que San Petersburgo sea la iglesia. Por supuesto, dijo Chichikov, pero ¿de qué se trata? Verá, él necesita la tierra. Si no hubiese obrado de esta manera, con mucho gusto le habría dado tierras en alguna parte, y no un erial. Pero ahora es tan cascarrabias que pensará...
En mi opinión, lo mejor es hablar con él. Tal vez el asunto pueda arreglarse satisfactoriamente. Me han confiado asuntos y no se han arrepentido. Por ejemplo, también el general Vitrishov. Pero me resulta violento que tenga que hablar con un hombre así. En este punto nos topamos con que faltan páginas del manuscrito. En concreto, la partida de Chichikov a casa del terrateniente Linichen y el principio de la conversación con él, donde Chichikov intenta que Linichen también le venda sus almas muertas. Así que nos metemos de golpe en el final de la conversación con Linichen. Continuemos. Hay que procurar en todo momento que se mantenga en secreto, dijo Chichikov, pues la posibilidad de un escándalo es tan dañina como el crimen mismo. Ah, sí, así es, dijo Linichen, inclinando la cabeza por completo a un lado. Qué agradable es encontrar a alguien que piensa igual que uno, dijo Chichikov. Yo también tengo un asunto que es legal e ilegal al mismo tiempo. En apariencia es ilegal, pero en esencia es legal. Necesito obtener un préstamo, pero no quiero que nadie corra el riesgo de pagar 2 rublos por alma viva. Bueno, si se diera el caso de que quebrara, Dios no lo quiera, sería desagradable para el propietario. Así que he decidido recurrir a los muertos y fugitivos aún no dados de baja en el censo. De esta manera, al mismo tiempo, llevaré a cabo una obra cristiana y liberaré al pobre propietario de la carga de pagar por ellos los impuestos correspondientes. Formalizaremos un contrato de compraventa entre nosotros como si estuvieran vivos. Con todo, hay algo muy extraño en esto, pensó Linichen a la vez que retiraba un poco la silla. Sí, pero por otra parte, el asunto es de una naturaleza... empezó a decir. No habrá ningún escándalo, porque se mantendrá en secreto, respondió Chichikov, y además entre personas bien intencionadas. No obstante, pese a todo... No habrá ningún escándalo, contestó tajantemente Chichikov. Es el tipo de asunto del que acabamos de hablar. Entre personas bien intencionadas, de cierta edad, y creo que de buena condición, y además será un secreto. Y mientras decía esto, lo miraba fijamente a los ojos con expresión franca y noble. Por muy astuto que fuese Linichen, por muy amplia que fuese su experiencia en cuanto a manejar negocios, en cierto modo se quedó atónito, ya que, extrañamente, había caído preso en sus propias redes. No era capaz de cometer una injusticia y no quería hacer nada injusto ni siquiera en secreto. Pero el destino y las circunstancias parecían conspirar a favor de Chichikov. Como para ayudarle en aquel asunto embarazoso, entró en la habitación la joven señora esposa de Linichen, pálida, delgaducha, baja, pero bien vestida a la moda de San Petersburgo y aficionada a la gente comme il faut. Detrás de ella, en brazos de la niñera, entró el primogénito, el fruto del tierno amor de los recién casados. Con el ágil salto con que se acercó a ella y su cabeza ladeada, Chichikov encandiló por completo a la dama petersburguesa, así como al niño.
Al principio el niño hizo amago de echarse a llorar, pero las palabras «Hola, hola, chiquitín» y el chasqueo de los dedos, así como la belleza del reloj de bolsillo de Chichikov, consiguieron atraerlo a sus brazos. Luego empezó a levantarlo hasta el techo y, al hacerlo, arrancó una agradable sonrisa al bebé que complació extraordinariamente a sus progenitores. Pero, ya fuera por efecto de la inesperada satisfacción o por cualquier otra razón, el niño, de pronto, no se comportó bien. «¡Ay, Dios mío!», gritó la esposa de Linichin. «¡Le ha arruinado el frac!». Chichikov echó un vistazo. La manga de su flamante frac estaba completamente sucia. «Ojalá te raptara el hombre del saco, diablillo», pensó enojado. El señor, la señora y la niñera corrieron a buscar agua de colonia. Por todas partes empezaron a limpiarlo. «No es nada, no es nada», decía Chichikov, esforzándose por conferir a su rostro, en la medida de lo posible, una expresión alegre. «¿Acaso puede una criatura a esta tierna edad arruinar algo?», repetía a la vez que pensaba. «Vaya, tiene buena puntería el muy bestia. Ojalá se lo coman los lobos, maldito pequeño canalla». Esta circunstancia, aparentemente insignificante, inclinó definitivamente al señor a favor del asunto que Chichikov le había expuesto. ¿Cómo iba a negarle nada a un invitado que había mostrado un afecto tan inocente a un bebé y que había pagado por ello tan generosamente con su propio frac? Para no dar mal ejemplo, decidieron resolver el asunto en secreto, pues la posibilidad de un escándalo era tan dañina como el asunto mismo. «Permítame que, como recompensa por sus servicios, le pague también con un favor. Quiero actuar como intermediario suyo en el asunto con los hermanos Platonov. Usted necesita tierra, ¿no es así?». Aquí vuelven a faltar folios que el autor, como sabéis, destruyó pocos días antes de su muerte. Pero, para aclarar la trama, os contaré el astuto plan de Chichikov. El Estado concedía parcelas a todo aquel que comprase cierto número de almas, o sea, campesinos vivos. Y Chichikov, al comprar almas muertas que figuraban oficialmente como vivas, pretendía conseguir terrenos de un modo que le salía casi gratis. Además, luego, planeaba pedir un crédito al Estado usando esas almas muertas como aval. El siguiente capítulo será el último de esta novela. Espero que este también os haya gustado. Y si es así, por favor dejadme un like, suscribiros y comentad. Un abrazo y hasta la próxima.